Gloria a Dios. Muy bien, vamos a orar al Señor por las peticiones. ¿Tiene usted peticiones? ¿Tiene usted problemas? Bueno, tráigalos acá, están otros problemas también. Vamos a decirle al Señor que abra las ventanas del cielo y bendiga. Padre que estás en gloria, derrámate esta noche o esta mañana, Señor, como todo el tiempo, sobre tu pueblo. Aleluya, bendícelo. Los problemas, las necesidades, asístela, Señor. De ti dependemos. Gracias, en el nombre de Jesús. Y ahora abre la palabra en tu nombre. Amén. Así de pie. Vamos a abrir la escritura. San Mateo, capítulo 13, del verso 37 en adelante. Vamos a hablar de dos clases de hijos. Dos clases de hijos. Aunque originalmente de un mismo padre, se convirtió una rama de esas a otro padre. Y por eso hay dos clases de hijos en el mundo. Vamos a tomar el mundo como el campo de la parábola, porque así dice la parábola, que es el campo, es el mundo. 37 en adelante, respondiendo él les dijo, es decir, Cristo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena simiente son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores los ángeles, de manera que como es arrancada la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y juntarán de su reino todos los escándalos y los escandalosos y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Lo entendió, ¿verdad? Amén. Bueno, el Señor va a hablarnos esta mañana a través de su palabra de cómo el campo, que es el mundo, es dividido en dos simientes, dos ramas grandes, ramas, simientes, descendencia, hijos. Desde que el Señor habló la primera vez al hombre, ya caído, le habló de enemistad entre dos simientes. Génesis 3:15. Habría dos simientes, dos ramas. La una simiente de Dios y la otra simiente de Satanás, seguidora de Satanás. Y claro, esas dos simientes se han definido desde entonces hasta el día de hoy. Pero me gusta mucho leer el final del verso 15 de Génesis 3. Dice el final que cuando terminen las dos simientes de recorrer la vida y los siglos, la una simiente apenas, la de Satanás, logrará herir, a pesar del conflicto tan grande y la enemistad entre las dos simientes, logrará herir en el calcañar a la simiente de Dios. Pero la simiente de Dios aplastará la cabeza
del jefe de la simiente satánica. Entonces ya sabe usted quién va a ganar, ¿verdad? Otro detalle muy importante: no hay posibilidad de alianza entre las dos simientes. Nunca va a haber. Por eso es ofensivo a Dios cuando las dos simientes tratan de mezclarse. Por eso es pecado terrible ante Dios tratar de unir las dos simientes, los yugos desiguales. Por eso es que Dios, cuando en la primera vez que se intentó unir las dos simientes para destruir la simiente de Dios, trajo el diluvio. Y por eso es que cuando después del diluvio las dos simientes siguieron en enemistad y trató la simiente satánica de erigirse en gobernadora de toda la tierra, en la Torre de Babel, destruyó la Torre de Babel, anuló el trabajo de la simiente satánica. No podríamos relatar todos los encuentros que ha habido entre las dos simientes, pero digámoslo ya que la simiente satánica ha levantado en los tiempos, a través de los tiempos, ha levantado jefes que han querido destruir la simiente de Dios. Grandes jefes mundiales, desde Carlomagno, Napoleón, Hitler, etcétera. Han habido intentos de que la simiente satánica revelada destruya la simiente de Dios. No se ha podido ni se podrá. El último intento será el anticristo. Levantará su jefe máximo, se levantará ese jefe máximo y tratará de mezclar las dos simientes y vendrá el fin. O sea que Dios no tolera la mezcla, no hay acuerdo entre la luz y las tinieblas. Puesto que eso es así, vale la pena estudiar esta mañana, hasta donde el tiempo nos lo permita, la parábola en la que el Señor relata cómo actúan las dos simientes, cómo es ese problema de las dos simientes. Miremos primero, dice, note usted que en el verso 37 del capítulo que estamos leyendo, 13 de Mateo, se habla de un sembrador en el mundo. Y ese sembrador en el mundo es el Hijo. Yo detengo hasta ahí, el Hijo, no hijos, ni un hijo, sino el Hijo. O sea, aquí dice el Hijo del hombre, pero usted sabe a quién se refiere. El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Aleluya. Ya tenemos el primer personaje, el Hijo. Pero el Hijo está sembrando en el campo, en el mundo, hijos. Note, dice, el campo es el mundo, verso 38, la buena simiente, la que está sembrando el Hijo, son los hijos. Aquí dice del reino, son los que se consideran ya hijos del Hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya tenemos otros personajes, al Hijo y los hijos. Y esos hijos son la simiente de Él, de Dios. Alguien dijo, son los nietos de Dios, pero no hay nietos de Dios. Son hijos de Dios, son en este sentido, que son hijos de Dios, la simiente esta. Nuestro Señor Jesucristo es el hermano mayor, porque Él es la cabeza de la simiente de Dios. Es el hermano mayor, es el hermano que nos da la imagen.
Aleluya, hermano. Como intercesor. Amén. Luego dice, pero la cizaña dice, el verso 38, son también hijos. Son los hijos, pero del malo. Hay hijos del malo, entonces. Pero usted sabe que Satanás, que a él se refiere el malo, no engendra. Él no puede crear. Entonces estos deben ser que los ha hecho hijos. Los ha adoptado hijos. Eran criaturas de Dios, pero se dieron a él, a Satanás. Y rompieron relaciones con Dios y se convirtieron en simiente de Satanás. Qué duro, hermano. Pero yo nada más estoy transcribiendo lo que dice acá. Esto no lo he inventado yo. Ahora dice más. El enemigo que sembró esos hijos es el diablo, dice claramente. El diablo siembra hijos entonces. Claro, es como el agricultor que siembra, pero no es él el que hace que se produzca, ¿verdad? Pero él es el que siembra. Él es el que lo trabaja para que produzca. Ahora, vamos a ver algo más. Dice, el enemigo es el diablo, y la siega es el fin de este siglo. O sea que las dos simientes van a llegar hasta el fin del siglo. El mundo no se va a arreglar como para que ya no haya en cierto momento de evolución tecnológica y educativa, que ya no vaya a haber hijos del diablo. Va a haber hasta el final, hasta la siega. Nótelo. La siega es el fin del siglo. Los segadores, los que van a ir a recoger la cosecha, son los ángeles. Así que ángeles van a venir a recoger la cosecha. Por eso el Señor viene con ángeles y manda a recoger la cosecha al final. Pero es al final. Muy bien. ¿Qué más dice? ¿Qué va a pasar con la simiente representada en la cizaña, que es la simiente de Satanás? Dice el verso 40. De manera que como es arrancada la cizaña y es quemada, oiga, al fuego. Ya sabe usted cuál es el final de los hijos de Satanás. Lamentablemente tenemos que decir que esa división está desde Génesis 3:15, desde el principio del mundo y hasta que el mundo sea cegado. No hay tal que el mundo vaya a mejorar. No hay tal que el mundo vaya a tener una mejoría espiritual y material, de tal manera que un día va a ser el mundo, sin que suceda la siega, que el mundo vaya a ser bueno todo, arreglado todo. Eso es falso. Porque cuando el Señor venga, que es la siega, y viene a cegar, va a encontrar cizaña. Y es entonces cuando la cizaña va a ser quemada. Es por eso que el Señor enseñó, no arranquéis ahora la cizaña, porque la cizaña va a estar en el mundo. Esto no está hablando de la iglesia. De la iglesia hay que arrancar, hay que quitar los que no son hijos. Hay que disciplinarlos, a veces hay que eliminarlos. Así dice la palabra, las disciplinas de la organización, de las reuniones. Pero no se puede sacar la cizaña del mundo. Ahí tiene que estar creciendo hasta el día de la siega. Ahora veamos más. En el fin de este siglo, 41, el Hijo del Hombre, o sea Cristo, viniendo a la tierra, enviará a sus ángeles y juntarán de su reino
todos los escándalos, y a los escandalosos, por supuesto, y a los que hacen iniquidad. Yo me dejo ver, aquí dejo ver, me deja ver la palabra, que hay los que hacen iniquidad, se refiere más que todo a los que están allá afuera en el campo, en el mundo, aunque desde luego hay quienes hacen iniquidad dentro de las congregaciones. Pero se refiere cuando dice los que hacen escándalos, eso es adentro de las congregaciones, que producen escándalo, es decir, lo inesperado, contrario, pareciendo ser hijos del bueno, pareciendo ser hijos de Dios, hacen escándalos, hacen vida como la del mundo, hacen revueltas, facciones como en el mundo. Pero quiero que usted note, el Señor dice que eso no se va a terminar, sino que hasta el día de la siega van a recoger a los tales. Qué interesante. O sea que es posible que te tengas que sentar en algún lugar de adoración y de alabanza con escandalosos, y te tengas que codear en tus reuniones devocionales con el Señor, con los que hacen iniquidad, pero también cantan. Pero a los tales donde estén, yo les aviso, viene la quemazón de la siega. Viene el día en que Cristo regrese y Él no se va a equivocar y va a llamar a unos para vida y a otros para el horno de ardiendo. Es lo que dice la parábola. No nos apuremos nosotros, no nos escandalicemos demasiado como para retirarnos, no nos asustemos demasiado como para detener el trabajo, porque siempre va a haber cizaña. Siempre va a haber iniquidad a nuestro alrededor. Siempre va a haber escandalosos, ruidosos, rebeldes dentro de nuestras comunidades. ¿Qué más? Verso 42, los echarán en el horno de fuego. El final de todo eso. Pero en el verso 42 está el final de la simiente de Satanás. Y en el verso 43, el final de la simiente de Dios. Mire cómo dice, la simiente de Satanás ya oímos, la de Dios dice, entonces, no ahora, ahora parece que hasta se pueden confundir los justos con los impíos. Ahora hay impíos que mueren como justos, y hay justos que mueren como impíos. Se confunden, la cizaña se parece con el trigo. Pero, hermano, entonces, cuando Cristo regrese, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo quiero nada más referirme entonces a que vayamos a Génesis 3:15. Ya el Señor tenía en mente, cuando el hombre cayó, tenía en mente dividir estas dos secciones. Usted sabe que el misterio está de la división. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde empezó la simiente del malo? Si el Señor lo que vino a sembrar fue una pareja que se llamó Adán y Eva, que eran simiente de Dios, ¿por qué aparece cizaña después? ¿Por qué aparece un Caín matando a Abel? ¿Por qué aparece un nieto de Caín con deseo de venganza? ¿Por qué aparece un
Nimrod? ¿Por qué aparece toda la serie de personajes, Nabucodonosor y los opositores a Dios? ¿De dónde aparecieron? ¿Quién los puso ahí? Acabamos de ver la explicación, oír la explicación de la parábola. Veamos algo, cómo empezó el problema. Y hermano, nosotros tenemos que maravillarnos esta mañana y tenemos que decirle al Señor cuando sentimos sus efluvios espirituales en nosotros, tenemos que decirle: gracias, Señor, porque me estás dando evidencia en mí mismo que soy simiente tuya. Aleluya. Yo no sé cuántos sienten la presencia del Señor en sus vidas. ¡Qué maravilla! Nosotros podemos decirle, bueno, le voy a hacer una pregunta antes de darle gracias a Dios. Hermano, ¿qué hizo usted para ser simiente de Dios? ¿A dónde lo fueron a traer? ¿Verdad que llegó un personaje que usted no vio porque no se ve, que llegó a decirle que fuera a conocer al Hijo del Padre que estaba en los cielos? ¿Verdad que llegó una persona invisible y la trajo a un lugar donde le presentaron al crucificado Jesucristo? ¿Sabe usted una cosa? Que desde Génesis Dios dispuso auxiliar a la simiente de Abraham, que está incluida en la simiente de Dios, y dispuso de una vez no auxiliar a la simiente de Satanás. Quiere decir que cuando Él envía su espíritu y lo va a traer a donde usted esté, y lo va a traer a la cantina, y lo va a traer al pecado, y lo va a traer en su desintegración, le está diciendo: tú eres de la simiente de Abraham, yo te quiero auxiliar. Aleluya, porque no va a llegar a tocar a la simiente satánica. A la simiente satánica no la auxilia de la misma o por la misma razón que no auxilia a los ángeles que cayeron, ni a Satanás mismo, sino que de una vez los separa. Y les dice en Génesis 3:15, dice así, hermano: pondré enemistad, simiente satánica, pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de él. Separémoslo bien, lo vamos a leer completo. Y enemistad pondré, y esto entre paréntesis, enemistad eterna, permanente, sin fin, entre ti y la mujer. Dice que se está refiriendo a la serpiente que representaba a Satanás, y a la mujer. Va a haber enemistad entre ti y la mujer. Fíjese, porque de la mujer va a salir la cabeza de la simiente de Dios. Y oiga, y entre tu simiente, entonces no va a haber enemistad nada más entre Satanás y Cristo, sino que va a haber enemistad entre los que van a seguir a Cristo y los que van a seguir a Satanás. Mírenlo, hermano, por favor, miren su pasaje. Pondré enemistad entre la mujer, de donde nacería Cristo, y pondré enemistad entre ti, Satanás, ¿verdad? Pero ahora mírenlos, esos son los dos generales, pero ahora veamos los soldados. Y entre tu simiente, ¿la de quién? La de Satanás, y la simiente suya, de la mujer. Gloria a Dios. Bueno, le voy a hacer una pregunta, detengamos un poquito eso a manera de estudio. ¿Nota usted que no va a haber amistad? ¿Nota usted que no puede haber amistad? Puede haber convivencia mientras se definen las cosas, pero amistad y comunión no. Mire que sigue. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Cristo te herirá en la cabeza.
y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo hirió la cabeza de la simiente satánica, o sea, Satanás? ¿Cuándo hirió a la cabeza de la simiente de Dios, o sea, de la simiente de la mujer, a Cristo? ¿Cuándo le hirió en el calcañar? En la cruz del Calvario. Aunque no le tiró al calcañar, tiró a matar, pero le alcanzó al calcañar y apenas sangró nada más. Murió y volvió a la vida. Y entonces esa es primera venida, cruz. Pero a la segunda venida, porque en Gálatas, vamos a ver más adelante, vamos a explicar, vamos a ver esa cita. Gálatas 4:4, usted quiere verla. Romanos 16:20, especialmente Romanos 16:20. Se ve que al final, en la segunda venida, Cristo vendrá ya cicatrizado de sus heridas del calcañar, y vendrá pleno de poder, y no va a buscar a la cabeza de la simiente de Satanás para herirla, sino que le va a aplastar la cabeza. Y ahí dice: pondrá el Señor a Satanás debajo de vuestros pies. Y le está hablando a la iglesia, la simiente de Dios. O sea que al final la simiente de Dios tendrá debajo de sus pies la cabeza de Satanás ahí aplastada. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor. ¿Se recuerda usted la lucha del pueblo de Israel con los filisteos? Ahí están las dos simientes. Las dos simientes. Aquí están alineados en figura. La simiente de Israel es la simiente de Dios. Aquí están alineados los filisteos, es la simiente de Satanás. Allá está el líder de los filisteos, Goliat, que representa a Satanás. Aquí está uno que no parecía ser el líder, sencillo, humilde, con una honda en la mano, que se llamó David. Este representa a Cristo. Ahora note, van a pelear las dos cabezas, porque hay enemistad. Pero resulta que la cabeza de la simiente de Dios, la cabeza de Israel, David, en ese caso, que era el que no parecía ser rey, porque el rey era Saúl, pero él no podía pelear, era inútil. El que iba a pelear era David. Entonces viene y le pega la piedra al gigante en la frente y cae. Cayó. Pero no lo elimina, sino hasta que le quitó la cabeza. Dos tiempos: vencerlo y quitarle la cabeza. Cristo ya lo tiene vencido, pero le va a quitar la cabeza cuando regrese. Ahora, ¿qué pasó con las dos simientes? Entre los filisteos y los de Israel. Que entonces, con la victoria de David sobre Goliat, los de Israel se apoderaron de todo lo que tenían los filisteos. Pero había que ir a tomarlo. De tal manera que ahora el Señor te dice, simiente de Dios, y vamos a dar gracias enseguida por eso. Te dice, ahora ya está vencido el Goliat que yo vencí en la cruz. Ahora ve tú y en mi nombre despoja a los filisteos, las fuerzas del enemigo. Quítales todos los derechos. Peléalo, porque ya la derrota está decretada en la victoria sobre el Goliat de todos los tiempos. Vamos a levantar las manos al Señor, le vamos a dar gracias. Usted es simiente de Dios. Hermano, yo sé que puede haber gente que se ofenda, pero yo no estoy haciendo esa división.
la está haciendo Dios, Cristo mismo. Dele gracias a Dios, dígale, gracias Señor por haberme tomado en cuenta para ser de tu simiente. Yo le estoy dando gracias a Dios también en esta mañana. Baje sus manos. ¿Por qué sabe usted que es simiente de Dios? Mire, el Espíritu Santo lo fue a traer. Yo quiero ir despacito porque quiero dejarle 2, 3 datos nada más, a la luz de la parábola. Usted sí es simiente de Dios, aunque no lo merecíamos y estábamos votados, nos fueron a traer. Claro, no todos no estamos en la misma estatura, no todos estamos en el mismo desarrollo, pero nosotros sabemos que hay un testimonio como corona del trabajo del Espíritu. Hay un testimonio dentro de nosotros que nos dice que somos hijos, que estamos en la línea de Dios. Y entonces tenemos que recurrir a la parábola otra vez para ir despacio en este análisis. Mateo 13, verso 24 en adelante. Porque vamos a ver qué fue lo que el Señor enseñó y vamos a ver que el reino de Dios y el reino del Hijo está siendo y preparado con hijos del Hijo de Dios. O sea, que hay una invitación a nacer de nuevo. Hay un llamado a nacer de nuevo, reconociendo a Jesucristo. Pero quiero que usted sepa que el Espíritu Santo va a traer a los que, siendo simiente de Dios por ser simiente de Abraham, van a ser invitados a llegar a la presencia del Hijo para ser salvos. Pero aún dentro del reino del Señor, aparte de la cizaña, aparte de lo que va a ser eliminado y quemado, aparte de lo que va a ser extrañado de parte de Dios, yo quiero que me siga con atención. Hay otros que van a entrar al reino. No estaban en la simiente de Satanás, porque fueron auxiliados, porque fueron alumbrados, porque fueron llamados, porque fueron traídos al Hijo de Dios. Pero ahí está. Una vez que entraron, una vez que vieron al Hijo de Dios, una vez que el Hijo de Dios les invitó a que le recibieran, se les dio el poder, se les dio el derecho de entrar al reino, para optar, para llegar a ser hijos de Dios. Pero aquí quiero decirle algo esta mañana. Hay gente que se va a agregar a la simiente de Satanás sin serlo. Hay gente que se va a eliminar del reino de Dios porque rechazando las llamadas del Hijo de Dios a dársele, van a negarlo, lo van a apostatar y van a regresar a sus comienzos. Esta posibilidad la vemos clara cuando uno de los hijos de Abraham está en el Seol, definitivamente eliminado. Aquel que le dice desde el Seol: Padre, Abraham, ¿por qué le llama padre? No era de la simiente satánica. La simiente satánica nunca nombró padre a Abraham. La simiente satánica nunca quiso nada con Dios. Y Abraham le dice, si usted lee el relato en San Lucas: Hijo, hijo, perdiste tu oportunidad en la tierra, le dio rienda suelta a los placeres, estando en el reino, habiendo sido hecho hijo de ¡qué barbaridad, qué tremendo! Y le dice: hijo, ahora
definiste tu situación eternamente, apostataste, ahora te eliminaste, ahora estás fuera y estás en el mismo lugar a donde van a llegar los de la simiente satánica. Espéreme un poquito más. Entonces dice este hombre: Padre Abraham, si yo ya no tengo esperanza, hay otros, mis hermanos, allá en la tierra, que van a venir a este mismo lugar, porque yo les enseñé a vivir como yo vivía, y ellos vienen para acá. Si así se llega a este lugar, y entonces envía a alguien, envía a Lázaro, envía a alguien que vaya a predicar sobrenaturalmente de entre los muertos, para que ellos entiendan que hay un lugar, además del lugar preparado para la simiente satánica. Y la respuesta de Abraham fue: allá tienen en la tierra a Moisés, a los profetas, que le crean al mensaje de Dios. Dios los va a salvar por medio de ese mensaje. Pero ahora no se puede hacer milagros desde el infierno. Y quiero que usted sepa, hermano, que se dijo algo ahí muy tremendo. Se dijo: no creerán si no creen a la palabra que les es llevada por el Espíritu. No creerán si alguien se levanta de entre los muertos. Quiere decir que el máximo mensaje, la piedra de toque para dividir el salvo del perdido, es el que se levantó de los muertos y dijo que era el Hijo de Dios. Si no le creen a Él, ¿a quién le van a creer? ¿Le van a creer a un pobre predicador que llegue por ahí con su Biblia toda vieja? ¿Le van a creer a un predicador que tal vez llega con Biblia nueva, pero con vestido viejo? ¿A quién le van a creer? Mi hermano, por eso esta generación mala, dice la Escritura, llena de apostasía y llena de oposición a Dios, no les será dada señal sino la del profeta Jonás. Eso quiere decir la señal de uno que estuvo 3 días muerto y resucitó de entre los muertos, que se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos han creído ya el mensaje de Jesucristo? ¿Puede decir amén con su mano levantada? Cristo está vivo. Aleluya. Es la cabeza de la simiente de Dios. Somos simiente de Abraham. Somos simiente de Cristo. Somos simiente de Dios. Ahora, note algo. Aquí en esta oportunidad que el Señor separa las dos simientes, de la simiente de Abraham, ahí está un hijo perdido en el Seol, porque rechazó el mensaje del Mesías, porque rechazó el mensaje de Cristo. Le interesó más el banqueteo, le interesó más disfrutar de sus haciendas, le interesó más la injusticia social y se perdió. Pero va a haber otra clase de perdido del reino: los que, habiendo conocido la sangre, habiéndose parado frente al altar del sacrificio de Jesucristo en la cruz, pisotean la sangre y blasfeman al Espíritu. Rechazan toda la obra del Espíritu, se niegan la salvación a sí mismos y blasfeman, son eliminados. Y allá en el infierno, y allá en el lago de fuego que espera a la generación de Satanás, se agregarán los apóstatas irredentos y los blasfemos del Espíritu. Y dice la Biblia que el infierno, el lago de fuego, no fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás y sus ángeles.
Pero ahí van a estar ellos en su lugar y agregados estas dos clases de renegados del reino. Y es por eso que el Señor tiene que entregar el reino del Hijo a la prueba de la tribulación. Y es ahí en la tribulación, antes de la siega final, antes de que los ángeles recojan del reino del Hijo todo lo que escandaliza, ahí será donde miles de hijos del reino entregarán sus vidas en la batalla más horrorosa de todos los tiempos, en la guerra del Armagedón, culminando con la raza humana, terminando con todo. Se hará, hermano, una confrontación la más espantosa. Lo que sufrieron los israelitas en Alemania en la guerra pasada no es nada. Lo que han sufrido a través de la historia, lo que ha sufrido la humanidad con los líderes que han hecho guerras mundiales, no es nada con lo que viene en el reino del Hijo. Entregarán sus vidas los sellados, los que el Padre sellará, los que el Padre marcará y expondrá en el libro de la vida, pero que enfrentarán la batalla del anticristo en la tierra, en la 70ª semana de Daniel. Entregarán millares de millares sus vidas y resucitarán. Y los ve Juan en Apocalipsis llegando al cielo y se les dan vestiduras blancas y reclaman: Padre, ¿por qué no vengas la sangre de los que están muriendo en la tierra? Y el Padre les dice: esperen, descansen, reposen, porque ustedes van a ver que otros tienen que morir igual que ustedes. Y entonces el reino será tomado por el Hijo de Dios. Yo quiero que usted note esta mañana, va a haber batalla final, diríamos cuerpo a cuerpo, de hijos del reino con los hijos del malo. Batalla campal, de la cual únicamente escapará la novia. Yo quiero hacer un oasis antes de leer la parábola de dónde se originó todo esto. La novia que estará ya para casarse en esos días, estará ya siendo la iglesia, me refiero. Estará siendo arreglada y adornada, porque la batalla de las dos simientes, batalla culminante, se aproxima. Entonces Dios se aproxima a hacer el matrimonio de su Hijo, porque su Hijo va a venir a tomar posesión del mundo en la victoria sobre la simiente satánica, casado. No va a venir soltero, va a venir casado. Y entonces, hermano, estará apresurando a la novia: novia, ya estás lista. Y la novia se acelerará en las preparaciones antes de esa batalla del reino. Y entonces el Hijo verá cuando el Padre le diga: hijo, la novia ya te la tengo lista con el Espíritu Santo ahí abajo. Entonces el Hijo, como todavía no puede venir a la tierra, porque tiene que venir a encabezar la victoria contra la simiente satánica,
después de la batalla. Entonces vendrá calladamente, suavemente. Y esto quiero que usted lo note bien. Si usted es de la iglesia de Cristo, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es aún más arriba que la simiente de Dios. Está en un lugar especial dentro de la simiente, porque es la que va a formar, la parte de la simiente de Dios, que va a formar el cuerpo, esposa de su Hijo. Entonces va a mandar a su hijo y le dice: hijo, baja calladamente, solo audiblemente y visiblemente para los tuyos. Y entonces baja el hijo a las nubes, y desde las nubes suena una trompeta que solo se va a oír, aleluya, abajo, aleluya, gloria a Dios. Atiéndame bien, note esto. Allá está para iniciarse la batalla del reino que le estaba hablando, horrorosa, terrible. Entonces el hijo antes dice: voy a sacar a mi novia porque aquí va a haber una de no terminar. Y entonces hace un llamado que solo lo van a oír los de él, aunque estén muertos en la tumba, y los levanta y los lleva para arriba, aleluya. Y entonces vienen las bodas, y ya casándose arriba y efectuándose la batalla abajo en el reino, cuando ya está casi terminado, la simiente se está terminando en la tierra, porque la batalla, asombres hermano, y quiero que lo note bien por favor, la batalla abajo, ¿sabe quién la va a estar ganando? Quizá usted contestará: el Señor Cristo. ¡No! La van a estar perdiendo los de la simiente de Dios, porque le dará poder el Señor para la prueba máxima al enemigo, para vencer a los santos. Pero cuando los santos se estén dando por vencidos, acuérdense, la iglesia ya está en casorio arriba, van a clamar y van a entregar toda su esperanza en el Mesías. Entonces bajará el Mesías y ganará la batalla final. En el momento que el anticristo la va a ganar, la gana Cristo Jesús. Baje su vista para finalizar. Capítulo 13, 24 en adelante. Vamos a leer donde está la de la cizaña, más atrás. Dice 24 en adelante. La parábola que les propuso es, ahora la va a entender: el reino de los cielos es el reino del Hijo. Es semejante al hombre que siembra buena simiente. Y ya usted oyó los personajes, lo va a entender mejor. En su campo, mas durmiendo los hombres. ¿Por qué se tendrán que dormir los hombres? Fíjese, porque si no hubiera habido que se durmieran los hombres, que fallaran allá en el huerto del Edén, el enemigo no hubiera podido sembrar cizaña en el mundo. Pero durmiéndose los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A mí me llama la atención eso, y se fue, porque nadie volvió a ver al diablo en el huerto, hermano. Solo sembró la simiente y se desapareció. Ya no tentó más. Solo que nacieron ya los primeros hijos del fruto caído, y de los dos en uno brota la simiente de Satanás. Fíjese qué cosa.
Y ahí se ve escenificar ahora lo que le acabo de hablar, solo que en dos personas. La simiente de Dios está ahí en Abel y la simiente de Satanás en Caín. Cuando pecó el hombre, el diablo pudo meter la cizaña en el mundo. Ahí está el origen. Ahora note usted, la batalla fue batalla física entre las dos simientes, desde que fueron dos hermanos. Y el uno lucha contra el otro, y el vencedor físico es el representante de la simiente de Satanás. Pero el verdaderamente victorioso, que le levantó simiente Dios en Set, es Abel. Y ahí entonces dice acá que los discípulos entendieron bien la parábola y le dijeron: Señor, ¿cómo la hierba salió e hizo fruto? Entonces apareció también la cizaña, y llegando los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no, porque sacando la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas juntad el trigo en mi alfolí. Yo quiero terminar diciéndole lo siguiente, y quiero que me ponga toda la atención. Este es el centro de todo el asunto. Mi hermano y mi hermana, por eso, por lo que usted acaba de oír, el reino que estamos viviendo ahora no es un reino que se puede forzar. No puede usted hacer trigo la cizaña. No puede usted imponer métodos. No puede usted educar la simiente de Satanás para que se mejore, sino que vivir la vida como trigo en medio de la cizaña, para que a su tiempo Dios dé su lugar a cada uno y ponga la diferencia. Lo que tenemos que decir esta mañana es: usted debe saber ahora si es trigo o es cizaña. ¿Quiere inclinar su rostro? Así, con el rostro inclinado, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu Santo está tocando su vida, está dándole evidencias de llamamiento, es porque usted le interesa a Dios, es porque no lo ha descartado, es porque no lo ha eliminado. Y esta es la mañana. Yo voy a hacer un llamamiento, primero, para los que, sabiendo que el Espíritu los está llamando, quieren venir a conocer a Jesucristo. Adelántense acá, aquí se va a orar por ustedes, pero también quiero hacer un llamamiento a los que, sabiendo que han estado dentro del reino, su fe flaquea, su acercamiento ha sido mínimo, aún inclusive han participado en escándalos, en afrentas a Dios. Pero el Espíritu les está redarguyendo, el Espíritu les está invitando: vengan al frente, no tengan temor. Los que van a recibir a Cristo, pasen. Este es el momento. Los que van a reconciliar, pasen. Que la mayor ventura que usted puede tener
es que el Espíritu Santo lo esté tocando esta mañana, lo esté llamando, lo esté invitando. Con eso le está diciendo Dios: te estoy enviando los últimos avisos. Te llamo, me interesas. Si no me interesaras, no te tocaría mi espíritu. Lo lamentable sería que usted no sintiera nada estando mal, sabiendo que Dios lo señala esta mañana. Pero si usted siente, ¿por qué lo va a diferir? Si usted siente el llamado, ¿por qué lo va a dejar para mañana? Venga ahora. Adelántese ahora. Muchas personas están viniendo. Esta es su hora. Esta es la hora determinada por Dios para usted. Dos simientes en el mundo, en enemistad. La una en amistad con Dios y la otra en enemistad con Dios y con todos. Salga de ahí, de su lugar, y venga al frente. Si el Señor lo está llamando, no está descartado. Recuérdelo. Si el Señor le llama, no está descartado. El Espíritu de Dios lo invita y lo va a poner frente a Cristo para que usted se decida. Decídase por Cristo esta mañana. ¿Cuántos están viniendo? Y vienen más, y vienen más. De este lado vienen más. Allá vienen más. Es momento de oración. Vamos a orar la oración de fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siguen viniendo. Siguen viniendo. Siguen viniendo. Vamos a hacer la oración de fe cuando ya estén todos aquí adelante. Usted está intercediendo ahí en su lugar, que el Señor le está usando para que otros se muevan. Recuerde que las parábolas del reino anticipan las verdades de Dios. Las parábolas del reino son figuras del reino de Dios. Lo que sucedía allá es como ejemplo de lo que va a suceder ahora. Cizaña o trigo, ciega al final, bendición al final. Pero ahora, definición, defínase, venga al frente, allá vienen otras personas más. Gloria sea el nombre del Señor. Siguen viniendo. Siguen viniendo. Gloria a Dios. Vamos a levantar al Señor nuestra oración y las manos. Vamos a poner a toda esta gente que está siendo ayudada aquí en el frente para que lleguen a Cristo. Que Cristo tenga de ellos misericordia. Ya los está trayendo el Padre. Ahora decídense por Cristo. Dígale a Cristo: te recibo en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Siguen viniendo otros. Allá vienen otros. Gloria a Dios. Padre, Padre que estás en el cielo, arropa, Señor, a toda esta gente tuya, salvos, reconciliándose, los que has de llevar a tu Hijo, que se decidan en este instante, que la sangre de Cristo les cubra. Hacemos la oración de fe. Salva, liberta, sana, da poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.